Bienvenidos al Palacio de Herrenchiemsee. Mira, nos están encendiendo ahora las fontanas. He llegado justo a tiempo para pillarlo, empezando. Bueno, vamos a poner a esta, que esta está empezando. Mirad qué bonito. Bueno, me voy a ir acercando por enseñároslo. Son las tres fontanas estas espectaculares que tienen aquí. Mirad qué maravilla. No sé si la veis, voy a acercar un poquito el zoom. Son preciosas. Luego aquí abajo hay otra. Perdonad, a ver si la... Es que hay mucha gente. A ver si poniendo el zoom os puedo enseñar esa de ahí. ¿Veis que allí hay otra? Lo que se ve al fondo es el lago, el Chiemsee. Y esta es la tercera fontana. Vamos, están las dos fontanas que son más o menos igual. Y luego la de adelante. Y este es el Palacio de Herrenchiemsee. Esta es la tercera gran obra del rey Luis II. Vale, la empezó a construir en 1878 y la tuvo que dejar de construir en 1885, o sea, solo 6-7 años después, porque se quedó sin dinero. O sea, en este palacio, que se supone que iban a tener otra ala más aquí, bueno, de hecho, este ala se construyó y luego la tuvieron que tirar. Y otra ala aquí, pero se quedó sin dinero. O sea, os cuento, para que os hagáis un poco la idea, construir este palacio, se supone que tenía 70 habitaciones. Solo llegó a construir 20, ¿vale? Y esas 20 salas y el palacio que veis, costó más que lo que costó el palacio de Lindenhof entero y el palacio de Neuschwanstein entero. Los dos juntos costaron menos que este palacio, que lo dejaron no a medias, menos de la mitad. Entonces, como veis, es un palacio espectacular. Está dedicado, bueno, se supone que tenía que ser una especie de Versalles. Está todo dedicado al rey Luis XIV de Francia. Y ya os digo que está hecho a imagen y semejanza de Versalles, pero como se acabó el dinero, pues la mitad se quedó sin hacer. Entonces, ahora, mientras os cuento así un par de curiosidades, me voy a ir acercando porque nos han dicho que podemos, lo que es la parte de dentro, esta primera planta la podemos grabar y luego os enseño la parte de atrás, que no es tan espectacular como esta, pero bueno, la enseño igual. Aquí hay un pequeño restaurante, una cafetería. Eso es como se puede venir. Aquí he intentado haceros un vídeo en directo, pero la cobertura ha sido horrorosa, entonces el vídeo lo hemos borrado. Pero bueno, aquí veis las carretas estas en las que se puede venir desde el centro de visitantes. Y estas serían las vistas a la fontana. Ay, yo creo que ahora la fontana sí se va a ver un poquito mejor. Ahí la veis. Son fontanas espectaculares. Bueno, y los jardines son tremendos. A ver, perdonad, que es que el zoom para arriba y para abajo. Entonces, bueno, os voy a explicar, ¿vale? La visita es una visita guiada que cuesta más o menos, o sea, más o menos son media hora, ¿vale? Y se ve lo que es este ala, porque este ala está construido pero solo por fuera. O sea, por dentro las salas que hay son, o sea, ladrillos, no hay nada. Porque es que se quedó sin dinero. O sea, ya os digo que construir este palacio costó más que construir Lindenhof y Neuschwanstein juntos. Que siempre se dice tanto que si del palacio de Neuschwanstein, que qué caro y tal. Bueno, pues este costó muchísimo más. De hecho, además, un tercio de todo el dinero que costó hacer este palacio, un tercio fue para el dormitorio. Vale, entonces os cuento, tiene unas salas de representación que no se usaron nunca, que no se iban a usar para nada, o sea, estaban concebidas para no ser usadas, es muy triste. Bueno, este es el museo Luis II, ¿vale? En este museo se puede grabar, se puede fotografiar, ahí os voy a hacer todos los vídeos que pueda y más. Entonces aquí entráis, son, ya veis, visitas guiadas, cada una con unas horas, hay tours en inglés, pues en alemán, en varios idiomas, y se entra por aquí. Os voy a enseñar el pavo este, tiene aquí un pavo real. A ver, perdonad que es un poco difícil estar por aquí. Este es el pavo real que os digo. Es una figura, a ver cómo lo puedo poner, que no me dé el sol, porque si no, pues no. Aquí veis el sello de Luis, las dos L's, Luis II. ¿Veis? Este es el pavo real.
A ver, lo puedo enseñar que se vea bien. Esta es una figura muy bonita. La cola del pavo real es como enorme. Uy, esa soy yo. Bueno, pues ya veis, este es como el patio. Entonces ahora vamos a entrar a la parte trasera, al patio trasero. Veis que llega de nuevo súper lejos hasta el lago. Entonces la parte que se visita se entra por aquí y aquí estarían las primeras escaleras representativas. O sea, son unas escaleras espectaculares. Estoy mirando porque nos han dado un prospecto, a ver si se ven fotos de lo que os vaya explicando, pero esas escaleras no se ven. Entonces se sube por aquí, entonces están, ya os digo, está pensado como salas de representación, o sea, no para nada, o sea, se gastan un dineral en hacer esas escaleras espectaculares. Hay una sala de baile, como si fuera la Galería de los Espejos de Versalles. Hay un dormitorio, es que estoy intentando ver cuál es, pero no lo encuentro. Bueno, una de estas salas, creo recordar, es el dormitorio de representación, no el dormitorio en el que él dormía, sino uno de representación. Vale, que tiene que ser uno de estos. Pero no sé deciros si es este o si... Bueno, no sé, pero vaya os digo, uno de estos. El dormitorio este de representación, que mirad, de ese sí hay foto. Mirad, esperad. Me parece que es esa sala, pero no me hagáis mucho caso, ¿vale? Mirad. Este es el dormitorio de representación, ¿vale? Esta sala es la más cara de todo el palacio y esta sala costó 1/3 del precio total de todo el palacio. Fueron como 16 millones de la moneda que tenían aquí antes, o sea, es todo en oro. Y esto estaba hecho para nada, o sea, no estaba pensado para que el rey estuviera aquí ni nadie, o sea, simplemente estaba hecho en honor al rey Luis XIV de Francia. Ah, mira, ahí se ve, mira, pero voy a poneros el zoom y os vais a dar cuenta de una cosa. Mirad las ventanas de ahí arriba. No sé si se ve, aquí en directo sí se está viendo, se ven los ladrillos, sobre todo en esta ventana aquí. No sé si se verá, se ven los ladrillos de la pared. Bueno, no sé si se ve. Pero ya te digo, este ala está vacío. Entonces hay varias salas de representación, ya os digo, la sala de los guardias, el comedor del rey y el dormitorio, todo eso que estaba pensado para nada, para que no hubiera nadie ahí. Y luego hay aquí una de estas salas, no sé, es que ya os digo, es difícil orientarse, daban para acá, pero no sé cuáles son. Son en las que sí que vivió el rey, ¿vale? El Luis II pasó aquí 10 días, o sea, 9 noches, 10 días en otoño de 1885. Y tenía pensado volver, pero ya no le dio tiempo porque murió. Y esas cosas, cuando te mueres, pues no puedes venir, lógicamente. Pero ya os digo, todo esto se construyó, se tuvo que parar las obras en el 85 porque es que el rey se quedó sin dinero. O sea, no había dinero para hacer más. Y costó todo ello. O sea, este palacio, que ya os digo, de 70 salas tiene hechas 20, todo este palacio costó más que Linderhof y Neuschwanstein juntos. O sea, os podéis imaginar el dineral espectacular que esto costó. Luego, así que os diga, por el tema de las proporciones, porque las salas son en el dormitorio este que os he enseñado, o sea, puedes construir una casa de 2 pisos dentro. Luego tiene una sala que es como si fuera esta que se ve aquí, igualando a la Galería de los Espejos de Versalles. Esta sala mide casi 100 metros de alto, son 1000 metros cuadrados, con mogollón de estas ¿cómo se llama esto? Las lámparas estas. Es que os voy a enseñar, a ver si se ven más salas. Bueno, esta es la fachada anterior que os hemos enseñado. Este sería otro de las habitaciones. Es que estos son los otros palacios. Perdonad que es difícil esto con una mano. Fijaros qué maravilla. Ay, espera que estoy haciendo sombra, perdonad. Pues este palacio es espectacularmente grande. Luego así que nos hayan comentado, ya os digo, en el dormitorio del rey, en el que él durmió, las 9 noches que durmió, que es uno de estos, no sé cuál,
la cama parece súper pequeñita, son 8 metros de alto el techo, entonces por las proporciones parece pequeño, porque él medía 1,96 m, o sea, él era enorme. Y la cama mide 2,40 m de largo, pero si la ves parece como pequeña incluso, pero no, es muy muy grande. Y ya os digo, él pasó muy poco tiempo aquí en su comedor, donde él comía, también en este lado, tenía una mesa que estaba como puesta en una especie de ascensor, en el que él, cuando él quería comer, decía, pues quiero comer. Entonces había 2 sirvientes abajo del comedor, que con una especie de poleas bajaban la mesa al piso de abajo, le ponían la mesa, ponían la comida y se lo volvían a subir. Lo que pasa que fue un poquito un fiasco porque tardaban media hora en subir y preparar y bajar y tal. Pero bueno, estaba, ya os digo, de todas maneras, para 8 días, 9 veces que durmió aquí, estuvo 10 días, durmió 8 veces. Otra curiosidad es que espera, donde se haya un poquito menos de ruido. Ay, espera. Esta es la tienda de souvenirs. A ver si puedo enseñar algo. Aquí. Bueno, aquí es que hay mucha gente. Voy a salir mejor. Que os decía, otra curiosidad del palacio es que en el dormitorio del rey, o sea, no en el dormitorio de representación, en el caro este que os he enseñado, sino en el dormitorio en el que él durmió, había 2 puertas. Había una a la izquierda de la cama que daba al baño, donde había un retrete, que es el único baño de todo el palacio. Solo hay un baño en todo el palacio. Ahora no, claro, ahora está lleno de baños por el tema de los turistas, pero en la época, en el momento, el único baño que había era el que estaba al lado en el dormitorio del rey. Y al otro lado de la cama, a mano derecha, tiene otra puerta que bajaba con unas escaleras a una sala justo debajo del dormitorio, que era donde él se cambiaba, donde estaba el vestidor, por decirlo de alguna manera, donde estaba su ropa. Y luego al lado del vestidor había una sala, la sala de baño, que es donde estaba su bañera. Su bañera, que es una piscina, o sea, caben como 1.600 litros de agua, o sea, espectacularmente grande, puedes hacer largos la bañera. Entonces el palacio es espectacular en toda su extensión de la palabra, no se puede definir de otra manera. Esto costó un pastizal. Y ya os digo que fue la tercera obra que hizo. Cuando él empezó a hacer esto, ya había hecho Linderhof, ya estaba haciendo Neuschwanstein. Y bueno, la verdad que es lo que él quería, hacer palacios, pero todo esto estaba pensado para él solo, o sea, no para nadie, ni para otros reyes, ni para nada. O sea, hizo salas y salas y salas para nada. Os voy a enseñar aquí un poquito la fachada. Lo veis aquí, el símbolo de Ludwig. Me voy a bajar a la Fontana Blanca para que la veáis desde allí. Espero de todas maneras que no se os esté haciendo muy largo el vídeo, porque si cuando los hago cortos me decís que os gustaría que los hiciera más largos, pero luego cuando los hago largos me siento mal porque digo, se van a aburrir. Entonces os voy a bajar a enseñar la Fontana Blanca esta. Mientras tanto estoy pensando que se me ocurra alguna cosa más así que contaros, pero creo que os he dicho ya todo lo que se me ocurre. Deciros que sí no estuvo aquí, en este palacio no estuvo. Creo recordar que en Neuschwanstein sí que estuvo una vez. Y se han acabado las fuentes. Acaban de... Mira, hemos pillado justo las fuentes, el encendido y el apagado. Pero vamos, las encienden varias veces y las apagan varias veces. Que os decía eso, que sí no estuvo aquí. Quería haber venido, pero no le dio tiempo. Y Luis estuvo, pues eso, 10 días, 9 noches. Fijaros qué bonita. Es que yo no sé si en vez de andar, porque me tengo que meter por allí o por aquí. Bueno, venga, sí, ya que más da. Ya que estamos, vosotros aguantar conmigo, a mi vera. Voy a ir bajando a ver si os puedo enseñar la fontana desde delante y cómo se ve desde delante de la fontana. Perdonad ahora que se vea nada más que los setos, pero es que tengo que llegar. Tenemos vídeos de cómo se llega hasta aquí, es decir, se puede coger desde Priem am Chiemsee, que es una ciudad, se puede coger un trenecito de vapor, que nosotros esta mañana nos ha tocado una locomotora diésel en vez de una de vapor, pero bueno, en teoría es una de vapor, un trenecito súper mono que te lleva desde la estación al embarcadero, y luego en el embarcadero coges un barco para venir aquí. Fijaros las flores, qué bonitas, qué pasada, madre mía.
Y luego nosotros a la vuelta, esto claro, esto se puede hacer como uno quiera, o sea, tú puedes, tienes que venir en barco, eso sí, porque esto es una isla y si no, no llegas. Pero como tú llegues al embarcadero es cosa tuya, puedes ir andando, puedes ir en tren, puedes ir con el coche y luego eso sí, lo que hay que coger es el barco. Para llegar hasta aquí hay que coger el barco. Y luego pues puedes venir andando desde el embarcadero hasta aquí, se puede venir andando o se puede venir en carreta, como hemos venido. Nosotros, por eso es lo que os digo, que he intentado hacer el vídeo ahí en directo, pero no funciona la cobertura. Eso sí, la cobertura es malísima aquí. Me voy a acercar aquí a la fontana esta, Lantona Fountain. Es de 1883, de Johann Nepomuk Hauptmann, y es una copia de la de Versalles. Latona con sus hijos Diana y Apolo. Bueno, pues estos son tortugas iguanas parecen. Fijaros qué bonito. Esta es la Latona ahí con sus churumbeles. Fijaros qué bonita, de todas maneras. Y entonces aquí se vería la fontana con el palacio. Me digáis que no es una maravilla. Pues nada, yo creo que voy a dejar el vídeo aquí. Ahora voy a ir al museo y voy a enseñaros todo lo que hay ahí dentro, que es mucho. Y os iré contando y haciendo fotos y todo lo que sea. Pues nada, espero que nuestro largo vídeo, son casi 17 minutos, del Palacio de Herrenchiemsee os haya gustado. Y nos despedimos hasta el próximo. Un saludo a todos.